usamos la América, pero esta porción la voy a dar en la versión Reina Valera, la 60. Apocalipsis 1, 5 al 6. ¿Estamos todos ahí? Y dice así la palabra del Señor: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde te damos toda la gloria y la honra y la alabanza. Rogamos, Señor, que nos hables de una manera que nuestra vida sea transformada, que al abrir mi boca se escuche tu voz, Señor, al soltarse mi lengua, tus misterios sean administrados para edificar a tu pueblo, a tu iglesia. Muchísimas gracias por dedicarnos el tiempo para hablar a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome esa libertad de sentarse, mi estimado en Cristo. Qué gusto ver a Hugo de nuevo por acá. Siempre es una alegría ver a los siervos, a los hijos del Dios viviente, a la familia en la fe, reunirnos con esa libertad que se nos permite. Hay que aprovechar bien el tiempo. Esta porción o la escritura nos revela lo que Jesús hizo por nosotros y de nosotros. Nunca debemos de perder de vista, hermanos, que Jesús nos lavó con la sangre, que quitó nuestro pecado. Nunca debemos de perder de vista que es por su gracia que estamos de pie, que Él, hermano, murió, pagó la deuda en la cruz del Calvario. Nunca nos cansaremos de anunciarlo, de predicarlo, de proclamarlo, porque sin Él nada somos y por medio de Él todo lo obtenemos, porque en Cristo son bendecidas todas las familias de la tierra y Él nos bendice con toda bendición espiritual. Ahora, pero también nos enseña aquí qué es lo que hizo de nosotros, y nos dice que hizo de nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al quien es la gloria y la honra para siempre. Y nosotros, hermanos, sabemos del sacerdocio del creyente. Es donde más nos enfocamos quizás en el ministrar a Dios. Usted sabe que la función del sacerdote, hablando del sacerdote en el reino de Dios, tenía la función o tiene la responsabilidad de ministrar a Dios, de ministrarse a sí mismo. Tenía que mantener el fuego del altar encendido y de ministrar al pueblo. Ministraba a Dios. Su primera función, nuestra primera función, hermano, como sacerdotes, es ministrar a Dios. Por eso Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero también tenemos que mantener nuestra vida espiritual, hermano, edificada. Por eso dice la Biblia que el que habla en lenguas, así mismo se edifica, dando a entender que debemos de buscar ese fuego que siempre, avivando el fuego del don que nos ha dado el Señor. Es nuestra responsabilidad de fortalecernos en el Señor. El sacerdote sabe que tiene que mantener la leña del altar desde en la mañana y en la noche. Y también, hermano, ministrando a Dios, fortaleciéndonos en el Espíritu. Ahí podemos ministrar a los demás, ministrar al pueblo de Dios. Ahí podemos servir a nuestros hermanos. El sacerdote ministra al pueblo del Señor. A servir nos han llamado. Jesús dijo: no he venido a que me sirvan, sino a servir. Y nosotros, hermanos, sabemos eso. Nos enfocamos. La mayoría de las personas, hermano, cumplen su ministerio. La mayoría de las personas se enfocan y se deleitan en adorar, como el tiempo que estuvimos ahorita alabando al Señor con la libertad que el Espíritu Santo estábamos ministrando. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2:5, relata: también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesús, el Cristo. Entonces nosotros como sacerdotes se nos está edificando, se nos está capacitando para ejercer un sacerdocio donde ese sacerdocio primeramente es santo y que nos ayuda a ofrecerle sacrificios espirituales pero aceptables a Dios. El error que cometió Caín es que le quiso dar un sacrificio inaceptable, que no pidió. El Señor, hermano, no se le puede servir a nuestra manera, a nuestro criterio o como nos parece bien. Lo tenemos que hacer, hermano, como Él lo establece, como Él lo diseñó. Porque así como es su nombre, así es su alabanza. Y es importante. Por eso la enseñanza, la instrucción para ejercer, hermano, un sacerdocio eficaz, eficiente, que traiga gloria y honra al Señor. Es decir, que el Padre pueda ver nuestra vida y nuestro sacrificio, nuestra ofrenda con agrado. Ahora el problema, como dije, hermano, nosotros podemos tener éxito en el sacerdocio, pero también somos reyes. Diga conmigo, también soy rey. Y ahí es donde, hermano, se nos complica, porque yo le titulaba este mensaje buenos sacerdotes, pero quizás malos reyes. Y es que cuando hablamos de reyes, hermano, el rey, hermano, tiene que gobernar. El rey gobierna. Muchos confunden, hermano, gobernar con ejercer dominio sobre las personas. Nosotros no somos llamados a ser reyes que ejercen dominio sobre las personas. Y así es donde muchos confunden, hermano. Por eso, hermano, aún los apóstoles tenían una dificultad con la parte de gobernar. Ellos pensaban que gobernar con Cristo o ser reyes era ejercer dominio. Por eso, aun cuando el Espíritu Santo todavía no venía, pero Jesús ya se había levantado entre los muertos, le preguntaron: ¿y ahora vas a restituir o vas a entregar el reino a Israel? Y el Señor en sus enseñanzas le decía: los gobernantes de esta tierra se enseñorean de los demás. Y ese es el problema, hermano. Cuando escuchamos rey, queremos ejercer dominio sobre los demás. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores nos enseñó que el mayor sirve a los demás. Y, hermano, nosotros debemos de entender qué debemos de gobernar entonces. No vamos a ejercer dominio sobre los demás. Aún nosotros los pastores, hermanos, se nos exhorta y se nos enseña que no nos enseñoremos de la grey del Señor. El apóstol Pedro enseñando que nosotros los ancianos no nos enseñoremos de la fe de los creyentes, sino más bien ser ejemplo para ellos. Pero vamos a ver, hermano, lo primero que debemos de nosotros comprender. Porque como digo, hermano, todos, la mayoría de nosotros, hermano, adoramos, alabamos, glorificamos, cantamos, ofrecemos el sacrificio, ofrendamos, diezmamos algunos, tocamos, hermano, servimos en alguna área, en la casa del Señor, en la viña del Señor, servimos al Señor de diferentes maneras, y eso encierra nuestro sacerdocio, y muchos tienen un sacerdocio exitoso. El problema es cuando se trata de gobernar. El problema es cuando se trata de ejercer el reinado, el del rey, la función del rey. Y lo primero, hermano, vaya conmigo a Génesis capítulo 4, versículo 7, va a entrar en materia. Génesis 4, 7. Miren nomás lo que dice. Si hacéis bien, no serás aceptado. Está hablando Dios con Caín. Si hacéis bien, no seréis aceptados, todavía en la versión de las Américas. Y si no hacéis bien, el pecado, diga conmigo, el pecado yace a la puerta y te codicia, dice esta versión, pero tú debes dominarlo. Diga conmigo, el pecado. Tenemos que gobernar el pecado, no que el pecado nos gobierne a nosotros.
El problema, hermano, que el sacerdote, hermano, toca el corazón de Dios, hermano, alaba, adora, sirve, hermano, opera en milagros, en sanidades, opera, hermano, en profecía, hermano, en lenguas. Pero muchas veces saliendo del culto, hermano, lo que lo gobierna es el pecado. Por eso miramos a personas, hermano, que nos dejan a veces con los ojos cuadrados, ¿no? Pues si acaba de orar por los enfermos y sanaron. Me acaba de dar una profecía y era certera. Pero tiene problemas con el pecado. Un pecado lo está gobernando. Nosotros tenemos que gobernar el pecado. Quiero que entienda, hermano, que la palabra ahí, hermano, cuando dice te codicia, es decir, te quiere controlar. Y muchos, hermanos, en el culto, la atmósfera en el culto es una cosa y allá afuera es otra cosa, porque allá tienes que, hermano, asegurar que el pecado no te gobierne. Tenemos que asegurarlo, porque aquí, hermano, aquí la gloria nos envuelve cada vez y cada vez y cada vez, hermano. Y ministramos al Señor y nos quebrantamos y quebramos ese alabastro. Esa mujer, hermano, que quebró el alabastro, antes de llegar ahí, era gobernada por el pecado. Pero Jesús la libró del pecado. Nosotros tenemos que gobernar el pecado, no que el pecado nos gobierne a nosotros. Jesús dijo en Juan 8:34, miren lo que dijo. Jesús le respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y es que, hermanos, el pecado te lleva más lejos de lo que tú quieras ir y te cobra más caro de lo que tú estás dispuesto a pagar. Por eso mencionaba la vez pasada, hermano, en los momentos difíciles como en Job, hermano, que perdió su familia, perdió sus finanzas, perdió todo, hermano. Pero dice la Escritura que no pecó contra Dios. Y nosotros a veces cuando comenzamos a pasar por momentos difíciles, hermano, está la inclinación de pecar. ¿De qué sirve que haya orado? ¿De qué sirve que haya ayunado? ¿De qué sirve que me haga guardado si el fin me está yendo en feria? Pase lo que pase, no pequemos, hermanos. Pase lo que pase, sienta lo que sienta. Y ese es el detalle, hermano. Por eso hay muchos creyentes que en la casa del Señor es una cosa y allá afuera es otra. El pecado nos quiere controlar. Y si nosotros le damos lugar al pecado, nos volvemos esclavos del pecado. Ahora ya no es Cristo el que nos está gobernando. Ya no estamos gobernando nosotros. Ya no somos el rey que gobierna el pecado. Ahora el pecado nos trae, hermano, como su títere. Jesús dijo: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Nosotros tenemos que dominarlo, gobernarlo. Por eso dice la Escritura que si tu ojo es causa de pecado, ¿qué dice? Pero hay mucha gente, hermano, que apapacha su pecado, justifica su pecado. Dos no es una, y una no es ninguna. Y justifican. Pero nosotros somos reyes del Dios vivo y tenemos que gobernar el pecado, no que nos gobierne a nosotros. 1 Corintios 9:27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros. Esto es para nosotros que predicamos. Y todos predicamos, ¿verdad que todos predicamos? No necesita un púlpito para predicar, hermano. Todos predicamos. En el momento que usted dice soy cristiano en la empresa, usted ya está predicando a Jesús. En el momento que le dijo al vecino Dios le bendiga, yo soy cristiano, ya está predicando a Cristo. Golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Tenemos que gobernar la carne. ¿Cuántos hemos visto cristianos carnales? Para que nadie se ofenda, ¿cuántos hemos andado en la carne alguna vez en nuestra vida? ¿Y qué pasó ahí?
Buen sacerdote, pero mal rey. La carne no ganó. Acababas de orar, acababas de salir del closet de oración, acababas de ministrar a Dios. Y porque te sirvió la mujer la comida fría, te endiablaste. La carne todo lo que da. Ese es el detalle, mis estimados. El desequilibrio, hermano, a todo lo que da siempre en la mayoría de los creyentes. Por eso Jesús decía, esto debería de haber hecho sin descuidar lo otro. La carne la tenemos que golpear, hermano. El espíritu y la carne luchan continuamente para controlarnos. Pero un rey gobierna la carne. No podemos, hermano, estar alimentando la carne y esperar que le gane, hermano, el espíritu. El espíritu, hermano, no puede estar raquítico. No puede estar débil. La carne debe de estar débil. La carne debe estar sujeta al espíritu. Según de Timoteo 1:7, la palabra, hermano, la palabra, y hermano, quiero que entienda que nosotros tenemos una ventaja, algo que no tenía Caín, algo que no tenía Moisés, algo que no tenía el pueblo de Israel. Nosotros tenemos, según de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Usted y yo tenemos que dominarnos, tenemos que gobernarnos. No solamente la carne, sus pensamientos, los malos, los de fracaso, los de depresión, los de desaliento, su alma, que es como la ola del mar, que un día quiere agarrar el pandero más grande y el segundo día quiere encuevarse y quiere morirse. Tenemos que ejercer ese dominio sobre cuerpo, alma, los pensamientos. Muchos dicen, no podemos evitar que los pensamientos vayan papaloteando. Tienes que traer los pensamientos cautivos. Porque todo comienza con un pensamiento, hermano. Toda acción comenzó con un pensamiento. Aun cuando quisiste conquistar a tu esposa, llegó un pensamiento, esa es buena candidata. Voy a comenzar a orar. Dijera a mi esposa, voy a comenzar a ayunar. Aleluya. Clamar al Señor. Comenzó con un pensamiento. El diablo siembra pensamientos. Goliat comenzó, hermano, hablando con palabras que se formaron pensamientos. Jezabel habló unas palabras que le formaron una imagen en su mente a Elías. Por eso, después de andar en el espíritu, terminó en el alma y terminó huyendo, hermanos. Y es por eso que así hay muchos hermanos que comienzan con ímpetu, comienzan con ganas, comienzan orando, comienzan riéndose de los Baales y los profetas de Baal, hermano, los profetas de Acera, hermano, y rogando y respaldo de Dios, hermano, y terminan, hermano, deseando su muerte. ¿Qué pasó? El culto estaba bueno el domingo y el lunes ya andas todo achicopalado, que ya no quieres seguir adelante, que te quieres cortar la vena con una tortilla, ya no quieres avanzar. Acabas de predicar de que Jesús sana, que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y ahora porque el médico te dijo que quizás la bola que traes ahí es cancerosa, ya le está reclamando a Dios. Y es que así somos, ¿no? Así somos. Porque somos buenos sacerdotes, pero pésimos reyes. Es un fruto del espíritu. El dominio propio es un fruto del espíritu. Tienes que pasar tiempo con el espíritu para que el dominio propio te ayude. Se comience a manifestar ese espíritu, porque es un espíritu. Es un fruto.
Es algo que debes de añadirle a tu conocimiento. Es por eso que muchos tienen mucho conocimiento, pero no se dominan, no ejercen dominio propio. Por eso puedes toparte con gente que sabe mucha Biblia, sabe mucha palabrería, pero qué terrible carácter tiene. Arrogante, prepotente, etcétera, etcétera, hermano. Santiago 1:26. Si alguno, estamos ahí en Santiago 1:26, si alguno se cree religioso, pastor, yo no me creo religioso, yo me creo cristiano. Bueno, si usted se cree espiritual, si usted cree que es piadoso, si usted cree que tiene una relación con Dios, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Ahí nos metemos en problemas todos, hermanos. ¿Cuántos le hemos equivocado con lo que sale de nuestra boca? En las muchas palabras hay pecado. El que domina su lengua, dice la Escritura, ahí mismo en Santiago, es un hombre perfecto, un hombre maduro, capaz de dominar cualquier cosa. Porque hablamos en lengua, porque el Espíritu nos ha dado el don. Pero tenemos que dominar la lengua. Porque a veces en vez de dar vida damos muerte. En vez de edificar destruimos. En vez de juntar desparramamos. Tengamos, por eso el apóstol dice, seamos tardos para hablar y prontos para oír. Todavía ni nos terminan de contar cuando ya estamos hablando, también dando nuestros 2 centavos ahí. Juzgamos, criticamos, murmuramos, señalamos, pero profetizamos también. Y hablamos en lengua y predicamos. Eso no debe de ser, porque de una misma fuente no deben de salir 2 clases de aguas. No podemos bendecir a Dios y maldecir al hombre. No podemos bendecir al que no vemos y maldecir al que sí vemos. Tenemos que dominar nuestra lengua, hermanos. Tengamos mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca. Que lo que salga de nuestra boca imparta gracia al oyente. 1 Timoteo 3:5. Aquí nos vamos a meter en un callejón bien privado, mis hermanos. 1 Timoteo 3:5. Primero Timoteo 3:5. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Gobernar nuestra casa, mis hermanos. Tenemos, hermanos, ministerios exitosos, sacerdocio, cantora, alabanza, predicador, diácono, anciano, con prestigio, excelente servicio, testimonio en la iglesia, en la reunión, pero en la casa, en el hogar. Y regresando al principio, gobernar no es ejercer dominio. Aquí se va a hacer lo que yo digo y punto. No, eso no es gobernar. Eso es gobernar mal. Eso es dictadura. Es servicio, es ministrar, es aconsejar, es corregir, es disciplinar, es educar, es instruir. La casa, hermano, es todo eso y más. Es conectar, hermano, nosotros los varones, conectar el hogar con Dios. Posicionarnos para que la unción caiga sobre nosotros, alcance a nuestra esposa y nuestros hijos. También la mujer, porque uno dice, le echan toda la responsabilidad al hombre, hermano, pero la Escritura también habla de mujeres. Porque en 1 Timoteo 5:14, en la Reina Valera, cuando yo miré esto, dije, esto está cardíaco, hermanos. Miren lo que dice 1 Timoteo 5:14 en la Reina Valera.
Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Hermano, el enemigo, el Señor lo reprenda. Qué bonito canta, qué bonito profetiza, pero ¿qué tal cómo le grita a su marido? Entra al cuarto, hermano, con la vara y reparte y pregunta después: ¿qué pasó aquí? Injusticias, provocando a los hijos a ira, insujetas, mal habladas, la iglesia de Marte, machistas, que no aman a sus esposas, que no proveen para sus esposas, que le traen con las mismas chanclas de hace 15 años y le dice: tú estás en el desierto, pero yo estoy en la tierra prometida. Hermanos, ¿está cardíaco, sí o no? Ah, pero buenos sacerdotes. Oh, eso sí, mi hermanos. Saca la bazuca Rambo. Usa la manga larga, dice mi hermano Roger, ¿verdad? Profetizando, llorando, hermano. Ese alabastro se quebró. Un adorador quiere ser encontrado en el culto, pero en la casa, agárrense, hermanos. Eso no debe de ser, porque somos sacerdotes, pero somos reyes también. Necesitamos entenderlo y comenzar a enfocarnos, no solamente en ser un buen sacerdote, pero ser un buen rey, que sabe gobernar bien su hogar, que sabe pastorear a su casa. Que la mujer, cuando habla de gobernar, la mujer no está hablando que está por encima del varón, sino que sabe cuidar, instruir, porque por lo regular, hermano, en los tiempos bíblicos y también el día de hoy, el hombre se iba a trabajar y se quedaba encargada la mujer. Y hermano, la mujer, hermano, tiene una gran responsabilidad. Por eso dice la escritura que Timoteo, un discípulo, era hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Y lo que le dieron a él fue la fe que había en su madre y en su abuela. Pero muchas veces la mujer, hermano, se la pasa viendo novelas. Espera hasta que el marido llega. Vas a ver, porque ya veo a tu papá, ahorita le voy a dar el reporte. Papá viene cansado, quiere comer, quiere disfrutar su familia. No quiere que nomás le entregues el cinto y comience a chicotear, el ogro de la película. Nada más quiere que llegue papá. La mujer, dice la Biblia, la mujer es la que tiende a consentir. La mujer es la que tiende a consentir a los hijos, por eso avergüenza a la madre. La mujer es la que alcahuetea, no en todos los hogares, muchas veces también es el marido. Pero ¿qué responsabilidad tenemos como familia? De no solamente llevar a cabo un buen culto a Dios como sacerdotes, con excelencia, con precisión, con santidad, con pureza, con consagración, sino llevar a cabo nuestros hogares y gobernar bien nuestras casas, de gobernar bien nuestros pensamientos, de gobernar nuestras palabras, de gobernar nuestros impulsos. Porque aunque usted no crea, hermano, no hay nada bueno en nosotros, es decir, en nuestra carne no hay nada bueno. Usted puede estar después de un cultazo, hermano, la gloria de Dios, y saliendo a tener tendencias, hermano, demoníacas, hermano. Aunque no le gusta decir que no. Y es ahí donde tiene que ser rey. Porque el rey sale a la guerra. El sacerdote no le gusta pelear. El sacerdote se agarra llorando ante Dios y se lo suplica a Dios. Pero el rey tiene que pelear por su casa, por su hogar, por su familia, por su hogar. Tiene que golpear su carne. Tiene que salir a la guerra. Porque en el tiempo de que los reyes salen a la guerra, David se quedó, hermano, levantando tarde.
A mediodía se levantó. En vez de ir a la guerra, hermano, el rey se asomó por ahí y vio lo que no debería de ver. Los hombres no podemos ser perezosos, ociosos. Tenemos que estar ocupados en nuestra propia salvación con temor y temblor. Isaías, hermano, por eso dice la escritura, perdón, Job dijo: ¿gobernará el que aborrece la justicia? No, hermano, no podemos gobernar si no amamos la justicia, lo correcto. Por eso buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar imitar cómo Dios gobierna, cómo Dios reina, cómo Dios disciplina, cómo Dios hace las cosas. Él es justo. Isaías declara: he aquí un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Termino con esto, mi hermano, porque esto es sencillo y no es complicado. Y necesitamos enfocarnos, porque como mencioné, hermano, somos buenos sacerdotes, hermano. Hermano, el hermano se mira que tocó la gloria. Está cayendo su gloria sobre mí. Nos quebrantamos, hermano. Sabemos a qué venimos. No venimos a ver quién vino, quién no vino. No venimos a ver quién va a cantar, no va a cantar. Venimos a ministrar al Rey, venimos a ministrar al Señor. Nos vamos a quebrantar, nos vamos a desbaratar. Venimos con vestimentas santas, hermano, para ministrar a un Dios santo. Le vamos a dar con excelencia, le vamos a ofrecerle algo aceptable. Pero el culto nomás dura 3-4 horas, hermano. Y el resto de su vida la vive allá en su casa, en su trabajo, donde quiera que se mueva. Ahí tenemos que gobernar. Ahí tenemos que gobernar. Y miren lo que dice la palabra del Señor, el consejo de Dios para los reyes. Este es el consejo de Dios para los reyes. Estamos ahí en Deuteronomio 17, 16 al 20. Porque no crea, aquí también me estoy dando con toda la palabra, hermanos. Me estoy tasajeando también. Deuteronomio 17, 16 al 20. Dice: además, está hablando de los reyes, además, él no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho: jamás volverás por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. Esto en Américas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. ¿Qué debe de leer todos los días de su vida? La palabra. Para que aprenda a temer al Señor tu Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. El rey, hermano Salomón, que pidió entendimiento para poder gobernar. Aquí nos está enseñando, hermano, que el Señor, hermano, le dice unos consejos, pero enfocado, hermano, en la palabra del Señor. Tenemos que meditar en la palabra, apegarnos a la palabra, gobernar con la palabra.
porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Dios gobierna a través de su palabra. Nosotros tenemos que gobernar nuestros hogares, nuestras vidas a través de la palabra. Dice la Escritura: ¿cómo puede el joven guardar limpio su palabra, su camino, guardando la palabra del Señor? Tu palabra atesoré en mi corazón para no pecar contra ti. Jesús dio dos ejemplos, hermano. El que escucha la palabra y la pone en práctica es como aquel que edificó su casa sobre una roca. Vino los vientos, se soltaron los torrentes, pero se mantuvo la casa. Pero el que edificó sobre la arena, grande fue su ruina. Nosotros, hermanos, necesitamos entender que necesitamos temor de Dios para poder, hermano, mantenernos humildes. Porque ¿cuál es el problema en el hogar, hermano, aquí entre nos? El problema es en el hogar, hermano, cuando la mujer se cree más que el hombre. Cuando el hombre se cree que la mujer está para que a este ritmo haga las cosas. Cuando los hijos piensan que son sus esclavitos, los esclavos. Y cuando los hijos se sienten que, hey, ya tengo bigote, ¿qué me estás diciendo si ya tengo 15? Se queden grandotes, hermano, porque a los 15 ya comienzan a rebasarnos, ¿sí o no? A los 15 ya miran a la mamá así: ahora, mami. El orgullo nos mete en problemas. El orgullo es el que lleva a la gente a pelearse. Porque hay pleitos en los hogares porque uno, los 3 o 4 o 5, los que son, se cree la mamá de Tarzán y ni a Chita llega. Chita, hermano, eso es algo que nosotros del 5.º piso entendemos. Porque Tarzán tenía un changuito que lo acompañaba. Nosotros, hermanos, lamentablemente solamente enfocamos nuestra relación con Dios como sacerdotes y se nos olvida que somos reyes. Y es por eso, hermano, que mucho creyente, hermano, sabe hacerle culto a Dios, pero no sabe vivir la vida cristiana. No la sabe vivir. Abusa de su autoridad. No sabe gobernar, no sabe instruir, no sabe hablar, no sabe comunicar, no sabe edificar, no sabe levantar, no sabe callar, no sabe que la blanda respuesta aparta la ira. Por eso, hermano, la importancia de meditar en la palabra del Señor. El éxito en todo está fundamentado en la palabra del Señor. El evangelio no es varita mágica. No es suficiente con venir hoy, tener un buen culto, hablar en lenguas, dar una profecía o que nos dieron una profecía. Qué bonito tocamos, el Señor nos respaldó, servimos, etcétera y etcétera. Y saliendo de aquí, cagamos en pecado. Saliendo de aquí, patees a tu esposa, golpees a tu marido, atropelles a tus hijos. Buenos sacerdotes, pero pésimos reyes. Y nos tenemos que enfocar en ambos. En ambos. Porque eso hizo Dios. Él nos hizo sacerdotes, pero note primero que menciona reyes, ¿verdad? Primero nos hizo reyes para poder ser buenos sacerdotes. Pongámonos de pie, mis estimados. Las buenas noticias, hermano, las buenas nuevas, es que tenemos al Espíritu Santo. Esa es la buena noticia. Que Él fue enviado para ayudarnos. Nunca fue la intención de Dios que usted llevara a cabo esto solo, en su propia fuerza. Aparte de mí nada podéis hacer. Pero necesitamos entender: Señor, estoy fallándote como rey. Oh, me deleito como sacerdote. Yo puedo orar 4 horas. Puedo adorar toda la noche sin parar. Me gusta servir. Tú dime, Señor, voy lejos, traigo agua y deshago, predico, profetizo, oro por enfermos. Tú dame. Pero no gobierno mi lengua, no gobierno mis pensamientos, no gobierno mis impulsos. Otra vez volví a pecar y con la misma piedra. Otra vez lo que no quiero hacer es lo que continuamente estoy haciendo.
El apóstol Pablo tenía ese problema también, pero él entendió la clave: Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Rey por excelencia. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos, yo reconozco, Señor, que muchas veces somos excelentes sacerdotes, pero pésimos reyes. Oh Señor, nos deleitamos en tu presencia. Por eso mucha gente, mi hermano, mucha gente solamente quiere estar en las congregaciones, en lugar de reunión. Ahí quiere estar, porque en su casa no puede ni orar, no puede ni cantar. Se la pasa gritándole a medio mundo, se la pasa con un carácter endiablado. Y aquí como le pasaba a Saúl, mientras David tocaba, esos espíritus malos se apartaban. El Señor te ha hecho rey, no para dominar a los demás, no para imponerte sobre otros, sino para gobernarte a ti mismo y saber gobernar tu casa, tu hogar, tu familia. Jesús dijo: me dicen maestro y Señor, y sí lo soy, pero les he puesto un ejemplo. Él se ciñó siendo el rey y ministró y le lavó los pies. Muchas veces se maneja el matriarcado, se maneja el machismo, pero poco se sirve, poco se ministra a los hijos. Muchas veces dice no, que viva su niñez nuestro hijo, y ni les hablamos de Cristo en nuestra casa, ni discipulas a tus hijos, ni instruyes a tus hijos. No una religión, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas eso y ay, si haces eso, no, sino ministrarles el evangelio, la disciplina del Señor, viviendo, modelando. Un ejemplo les he dado, dijo Jesús. Es decir, Él se ciñó y les puso el ejemplo qué hacer, y les digo: y serán felices si lo practicas. Cuando nosotros como varones servimos nuestro hogar y establecemos una cultura del reino de Dios, sin griterías, sin amenazas, sin injusticias, sino paz, una atmósfera de gloria, así como derramó la presencia del Señor en nuestra reunión, porque estamos en armonía, estamos conectados con Dios, estamos ministrándolo. Así en nuestros hogares, en nuestra casa. Oh Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Estamos como Salomón, grande es la tarea. Danos sabiduría y revelación en un mejor conocimiento. Dice la Escritura que el que se ve falto de sabiduría, pídale a Dios y Él le dará abundantemente y sin reproche. Necesitamos sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Necesitamos, hermanos y hermanas, ir a la palabra y ver cómo ser padres, cómo ser esposos, cómo ser hijos, cómo ser vecinos, cómo ser empleados, los que trabajan en sus empresas, cómo ser empresario, si tienes tu propia empresa y trabajadores. La palabra de Dios nos da esa sabiduría, nos da ese diseño de gobierno. En el nombre de Jesús, habla con Él y deja que el Espíritu Santo te impregne de la palabra, y que esa palabra que acabamos de recibir de parte de Dios cobre vida, cobre vida. Así como cuando el Espíritu Santo vino sobre María y depositó el verbo para que se hiciera carne y dio a luz a su tiempo, y comenzó a verse la palabra encarnada.
Y así el Espíritu Santo quiere ayudarnos para que la palabra del Señor se comience a evidenciar en nuestras vidas. Si has pecado, pide perdón. Abogado tenemos, pero tienes que gobernar el pecado. Tenemos que ejercer el dominio propio. No le des lugar a tus pensamientos, a tus impulsos. Déjate gobernar por la palabra para que gobiernes a través de la palabra. En el nombre de Jesús. Señor Jesús. Él está aquí, mi hermano, Él está aquí. Él quiere ayudarnos. Es Él el que nos hizo reyes y sacerdotes. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Estamos necesitados, Señor. Renuévanos, Señor. Cámbianos, Señor. Transfórmanos por tu palabra. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, muchas gracias por lavarnos con tu sangre, por redimirnos y por hacer de nosotros reyes y sacerdotes para Dios Padre. Danos la inteligencia, danos la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, Señor. Grande es la tarea. Sin ti nada podemos hacer. Por eso nos humillamos, Señor, delante de ti, Señor, reconociendo que necesitamos ayuda, necesitamos revelación fresca de quiénes somos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déselo fuerte al Señor. Nunca perdiendo de vista, hermano, que vamos a dar cuenta de cómo vivimos, no cómo le hicimos el culto a Dios. Aunque es bonito hacerle un buen culto a Dios, celebrar, me gusta alabar, me gusta regocijarme, me gusta ver a los santos reunirnos para orar, para buscar.
Pero vamos a dar cuenta, hermano, por lo que vivimos, cómo tratamos unos a otros. Amén. Vamos a levantar una ofrenda.